Pues así. Y hoy Acapulco. Acapulco está en una de las... Esto debe ser lo peor que ha estado, ¿no? O no sé, tú decías que ya le había pasado... Mira, en el 97 entró el Paulina. Me acuerdo. Y fue una catástrofe bastante importante. Claro, lo que pasa es que la devastación además ahora es mucho más notoria porque todo el mundo tiene una cámara, ¿no? Y yo vi videos de cómo pegó, de cómo está en la noche, así la gente en su cuarto sin ventanas diciendo como ¡ah! Y luego en la mañana pues todo el mundo grabando, helicópteros y... Digo, eso era además nada más la zona hotelera, ¿no? Porque... Sí, bueno, sí, lo demás... en el Paulina... el Paulina entró con categoría 3, que es un huracán ya de buena, sí, ya de buena envergadura. Y esta vez entró con categoría 5. Sí, que es el top, ¿no? 250 kilómetros por hora, vientos de 200... Imagínate que algo te golpea a 250 kilómetros por hora. ¿No? ¿Qué es lo que pasó en el Paulina? O sea, había pedazos de cuerpos por todos lados. Claro. Entonces, ahorita... Sí, todo el mundo tiene un celular y lo que tú quieras, pero todavía no empezamos a recibir noticias. No, porque se murió todo, ¿no? Se murió la comunicación. Pero no, lo que me sorprende es eso, que es como... esa gente que está grabando eso en ese momento, digo, ¿cómo es que están vivos? Y es como, pues ni siquiera sabes si están vivos. O sea, estaban grabando en un momento lo suficiente para subirlo, pero ya no hay internet. Entonces... no sabes si están vivos, ¿no? O sea, no sabes qué pasó después de ese video que subieron. De las narraciones, por ejemplo, del Paulina, es que la gente, los sobrevivientes salieron de su casa y árboles, unas piedras inmensas y cuerpos por todos lados. Pedazos de personas y lodo que sangraba, ¿no? Lodo del que salía sangre. Entonces... Qué rudo. Pues vamos a esperar unos días a ver cómo están las noticias, porque por el otro lado, bueno, y pienso que lo han hecho bien, ¿no? Han cortado la comunicación, o sea, no podemos pasar ahorita. Y no tiene ningún caso ir ahora mismo a Acapulco. O sea, si estás acá, no tiene ningún caso ir a Acapulco, claro, ¿no? Porque... están en una situación de emergencia, no hay agua, no hay luz, no hay comida, o sea, no hay nada. Hay comida, pero la que estaba previo al desastre, ¿no? Y la que empiece a llegar ahora. Entonces, si vamos los que atendemos emergencias, hay que alojarnos, hay que darnos luz para nuestros celulares, hay que darnos de comer. Pero además, después de este tipo de desastres en los huracanes, lo que hay que cuidar mucho, la parte epidemiológica, son los infectocontagiosos. Claro. Después del huracán, la gente se empieza a enfermar de vías aéreas, seguido de infecciones gastrointestinales, claro, enfermedades de la piel, y eso súmale que no hay agua, entonces claro, no te puedes bañar, no puedes beber agua potable, no puedes comer comida muy limpia. Y bueno, está haciendo calor, entonces otro de los riesgos es el dengue, por ejemplo, ¿no? O el COVID-dengue. O el COVID-dengue. ¿No? O sea, además de todo lo que siempre ha habido, es COVID. Sí, así es que ahorita la recomendación es que los que somos cuerpo de emergencia, que somos los que deberíamos entrar a continuación, esperemos a que haya condiciones para que nos pueda recibir Acapulco. O sea, ahorita que entra como el Ejército, Protección Civil a hacer infraestructura. Y el plan de N3. O sea, el Ejército con el plan de N3 lo hacen, yo he estado ahí, los he visto muchas veces, lo hacen fantásticamente. Marina y Ejército, en los últimos desastres ha estado la Marina también. Más en este tipo de desastres con agua. Sí. La Marina tiene lanchas y tiene helicópteros. Sí, porque, bueno, vi unos videos muy locos, así como de barcos chocando con otros barcos. Pues se puso... Pero, ¿en qué consiste eso? O sea, ¿cómo entran y es sacar, como volver a construir caminos, pues, meter agua, meter infraestructura de... Con el tema del agua, sí, de albergues y vías de comunicación. O sea, reconstruir caminos, limpiar las carreteras. Ahora, por ejemplo, lo que pasó con Paulina fue que la gente que había sobrevivido, que fue a ver a otra gente,
murió en deslaves, ¿no? Entonces también, o sea, irte a meter a un camino en donde corres el riesgo de que te caiga una piedrota encima, pues... Sí, tienes que estar en donde medio se... Sí, ahorita lo que nos toca hacer es acopio de víveres, que los movilice el ejército. El ejército en otros desastres lo que hace es que lleva helicópteros y deja caer los víveres. Claro, ¿no? Porque le diga a la banda que no tiene acceso de otra manera. Exactamente, que está muy, muy confinada, muy aislada. Entonces, ¿qué toca? Bueno, que entre el ejército a limpiar los caminos. Están restableciendo la luz y las comunicaciones. Eso ya lo empezaron a hacer. Lo de la luz surge, pues es una zona muy caliente, entonces se requiere poder refrigerar alimentos. Y lo del agua, normalmente lo que, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras, y yo creo que Cruz Roja, son organizaciones que tienen plantas potabilizadoras. Si lo que sobra es agua, solo que está sucia. Entonces, y es un poco absurdo llenar camiones con botellas de agua en una zona donde lo que sobra es agua. Entonces, muchas veces lo que se hace es llevar una planta potabilizadora. ¿En dónde fue que, por ejemplo, Coca-Cola FEMSA puso una potabilizadora o ya la tenía y empezó a repartir agua? Era su colaboración con él. Creo que fue en Juchitán, creo que fue en Oaxaca en el 2017 que estaban repartiendo agua en los albergues. Y, o sea, purificadora, en el caso de Acapulco, ¿de qué? ¿De agua de mar? O sea, ¿eso existe? No sé, eso fíjate. Es súper caro. No sé. Sí, eso es... Sí, pero pues si tienes la potabilizadora... Sí, ¿no? Sí, pero bueno, hay ríos, hay lagunas, hay todo tipo de hay varios cuerpos de agua. Entonces no sé exactamente. Nunca he estado, fíjate, en el tema. Me gusta mucho, me gustaría mucho estar, pero como bien dijiste, ya me meto a muchas cosas, entonces no me quiero ir a meter ahí. Me parece muy interesante el tema de la potabilización. Sí, porque además es como el oro. Es el oro y es como el top de la eficiencia. O sea, entró un huracán, ¿para qué mandan agua? Claro. Manden una potabilizadora. Pero además estar en una costa, ¿no? Es como... Sí, ¿para qué mandas agua? Manda una potabilizadora. Como dice, güey, no tenemos un problema de agua, tenemos un problema de sal. Es como... O de bacterias, pues, ¿no? Ok, entonces, bueno, ya se establecerá eso. ¿Cómo cuánto se tarda algo así? O sea, ¿es días? ¿Horas? Semanas. Bueno, la prioridad es rescatar los cuerpos por un tema de higiene, ¿no? O sea, las plantas y los árboles y las palmeras que se han caído, esos polvo somos y en polvo nos convertimos, ¿no? Pero el tema de los cuerpos, animales, personas... Las enfermedades, pues. Sí, no puedes tener los cadáveres ahí. Entonces hay que desenterrarlos y empezar a enterrar gente debidamente, ¿no? En lugares destinados o a cremarlos, para eso. Identificarlos, familiares, todo ese asunto, pues. Eso es lo más urgente porque, bueno, por ejemplo, en los terremotos, que acá es bastante diferente, ¿no? Porque como no se quedan en espacios confinados, o sea, los que mueren también ahogados por el lodo. Pero en el caso de los terremotos es muy urgente ir a buscar los cuerpos porque tienes posibilidad de recuperar gente viva en los primeros 7 días. Claro. Entonces, y además si están muertos después de 7 días, también el tema de higiene se va complicando. Sí. Sobrevivir así sin comer. Puedes sobrevivir si hay agua, ¿no? Entonces, incluso sí, un rato. Incluso sin agua, un par de días, unos 2-3 días puedes sobrevivir sin agua. Comiendo ahí cucarachas. O lo que sea que esté a la mano. Sí, que, bueno, también me decía una sobreviviente del Paulina que Acapulco es muy de no tenemos comida. Mira, una iguana, ¿no? Presta con la iguana o... Claro. ¿no? Sí, pues digo. Son gente que... son zonas agrícolas. No, además, si eres de ahí, pues es como... Seguro has comido iguana. Sí. Como...
como un como pollito. Aquí seguro nosotros hemos comido rata. Y perros. Saberlo, sí, exacto. Eso me sorprende mucho de que en algún momento cambió la cantidad de perros callejeros que había en esta ciudad, porque yo de niño era como había miles en todos lados, ¿no? Se supone que se los lleva la perrera. Los exterminaron, ¿no? Como suele suceder. O sea, a lo mejor sí se los llevó la perrera y luego los ejecutó instantáneamente. Como en China, en las Olimpiadas. Y hace ya varios años que andan los de esterilización de animales. También. Hoy en la mañana los oí. Ahí afuera del consultorio estaban promoviendo que si tenías perros o gatos. Sí, pero eso era muy... O sea, jaurías de perros. Sí, y andaban... Bueno, en CEU había una bien peligrosa. Ahora sí que había una banda. Sí, había bandas. Eran bien agresivos. Eran bien agresivos los son perros muchos de perros, CEU. ¿no? Entonces... Y en CEU han exterminado las jaurías. Sí, pues sí. Son sociales. Sí. Y eso también o sea, digo, no sé cómo sea en Acapulco, pero... ¿hay como cosas peligrosas? ¿Hay animales peligrosos? No. No que yo sepa. No, como en Tabasco que salen los cocodrilos y eso. Sí, no que yo sepa. Eso. Serpientes sí hay. Sí. Sí, sobre todo. Sí. Nada más que te digo que me enteré que aquí estaban la mayor cantidad de animales venenosos en el mundo viven en México. En Acapulco debe de haber, ¿no? Sí. En toda la sierra. Sí. En Acapulco, en Oaxaca. Claro. Toda esa sierra hay. Ok. Y entonces ya entran ustedes después de eso, de que hay infraestructura. O sea, en unas 2 semanas, 3. El área de psicología podemos entrar, bueno, igual que todos las demás áreas de emergencias, en un primer momento. En un primer momento hacemos un trabajo muy básico, ¿no? Con las personas, con los sobrevivientes, pues de hablar con ellos para que no tengan secuelas psicológicas. Ahorita te cuento de las secuelas. Y con los cuerpos de rescate es también una labor muy, muy básica, porque para hacer los rescates es mejor si estás en estado de shock. Sobre todo cuando hay muertos, ¿no? Porque sacas un muerto y sacas otro muerto y es muy desgastante. Es un trabajo que quema. Entonces a esa gente no la debes sacar del estado de shock. Esa gente tiene que tener cierto nivel de desconexión para poder hacer ese trabajo horrible. Entonces con ellos es, ya comiste, compañero, te echamos gotas en los ojos, te echamos agüita para que te laves, te consigo un jabón, una toallita, ¿no? El trabajo es muy, pues muy, muy básico en términos biológicos, en términos de sobrevivencia. Es como sigue en shock haciendo lo tuyo y aquí te lavamos la ropa. Así es, ¿no? Y los ojos y las manos y te consigo una torta, ¿no? Lo que te pueda conseguir de comida. Claro. Y con la gente que ya no está en riesgo, entonces sí se hace un trabajo de intervención psicológica. Hay diferentes momentos del desastre. Ahora es un momento de emergencia muy aguda. Porque además hay que recuperar cuerpos, hay que encontrar personas, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico, si tú sabes que tu familiar desaparecido está muerto, eso es bueno, ¿no? Pero ¿cómo lo sabes? Entonces es muy importante también desde el punto de vista psicológico recuperar algo de los muertos. A veces, o sea, te decía, te golpea una piedrota a 250 kilómetros por hora, posiblemente quedaste como el mosco que me despaché anoche, ¿no? Claro, esparcido. Pero es importante para las personas, para los familiares, saber que la persona está muerta y tener una prueba de la muerte. Claro, como entonces, la ropa o... La ropa, el anillo, un colguije, un dedo, ¿no? O sea, algo que sepas que es de la persona para a continuación empezar el proceso de duelo, que se hace a través de rituales. El ritual, dice Inver Black, tiene un contenido concreto y un contenido simbólico. Necesitas el anillo, lo que tú quieras, pero que te digan, mira, esto fue lo que encontramos. Ah, sí, esto era de mi familiar. Y luego está toda la parte simbólica, ¿no? Que representaba esa persona para ti. Eso se hace en el primer momento.
después, todo, o sea, ya pasados 7 días es muy poco probable que encuentres a alguien vivo. Entonces son procesos ya de limpieza y bulldozer. Es cuando se meten los bulldozers, porque pues ya la probabilidad de que estén vivos es muy baja. Entonces empezar a limpiar, a seguir abriendo las vías de comunicación, a organizar a la población, como a las semanas que la gente empieza a bajar el estado de shock. Y ahora sí podemos empezar a trabajar con eso, que la gente ya no esté en estado de shock, que empiece como a reconectarse para empezar el proceso de limpieza. Y la tercera fase es la de reconstrucción. Para hacer la reconstrucción de la zona hay que hacer la reconstrucción del tejido social, ¿no? Si tú necesitas, o sea, si todas las casas de la cuadra se cayeron, llevan los materiales, pero pues eres tú con tus 3 hijos, pues tú y tus 3 hijos no van a poder construir la casa. Entonces hacemos un trabajo cuando llegamos hasta allá, o sea, cuando pasamos estos periodos en la emergencia, hacemos un trabajo de reconstrucción del tejido social para que con tus vecinos puedan ir reconstruyendo las casas, puedan ir haciendo todas las casas. Ok, que se haga como un equipo de trabajo. Exacto, se hacen cuadrillas o brigadas de trabajo. Claro. Y este proceso, ¿como cuánto dura normalmente? No el de reconstrucción, sino como de aquí a que lleguemos a la reconstrucción. Más o menos, o sea, las primeras 3 semanas son como las de estado de shock. Y luego las siguientes 3 semanas son como las de limpieza. Y ya a partir, son como 6 semanas entre estado de shock y limpieza. ¿Y ha pasado alguna vez que tú sepas que están como en alguna de estas etapas y llegue a algún otro desastre? Sí, sí, es ¿vuelve a temblar? O... Sí, bueno, pasó en Acapulco. Tembló. ¿Después del Paulina o qué? No, ahora mismo. Ahorita. Ahora. ¿Tembló hoy? Sí, hoy no. Al día siguiente al día siguiente de que entró el huracán, tembló. Sí, por ejemplo, en el Isidor, en el 2003, que entró en la península de Yucatán, entró el Isidor y como al mes entró otro huracán. Qué madriza. Sí. ¿Ha cambiado del Paulino para acá? ¿Ha cambiado como el protocolo en algo, la prevención? ¿Hay como lugares a donde ir? O sea, ¿hay albergues para guardarte cuando llegue el huracán? O sea, ¿hay algún tipo de infraestructura que se haya hecho como a partir de esa experiencia? No sé, o sea, desconozco. Ya, porque lo que puedes hacer es eso, ¿no? Sí. O sea, como irte abajo de la tierra o qué. Es que veía, por ejemplo, los edificios de la zona hotelera, de zona diamante, y los veo y pienso, esos no son contra huracanes. Son, o sea, hay unos que tienen puro plafón como paredes internas, eso está muy bien, pero muchos de ellos son edificios muy altos y muy cuadrados. Los edificios antihuracán de entrada son redondos para que el aire pueda correr y no encuentre tanta resistencia. Y las edificaciones antihuracanes son edificaciones abiertas por las que pasa el aire, ¿no? Porque aunque sea redondo, si está lleno de vidrio, claro, si todo el edificio son cristales, un viento a 250 kilómetros por hora o que voló una palmera a 200, va a ir a pegar en el vidrio y va a reventar la estructura, claro, ¿no? Va a empezar a pegarle a la estructura. Sí. Que ahorita no vi que se cayera ninguno, pero sí todos estaban destruidos. Sí, sobre todo las paredes internas y eso, sí, pero hay que ver cómo están las instalaciones eléctricas y las instalaciones hidráulicas. Claro. Sí, que mucha gente se esconde en los baños. Y luego es pues todo lo que pasa después, ¿no? O sea, entre incendios o que sí te caiga algo encima, te resbales y te partes la cabeza. O sea, es como son miles de... O sea, después de que ya pasó, todavía hay un buen rato de peligro, ¿no? Si sales de la zona hotelera, todavía hay casas en zonas que además son zonas marginadas. Acapulco tiene sus buenas colonias marginadas.
que sí son más como antihuracanes, o sea, son terrazas grandes, ¿no? Que tienen, bueno, desafortunadamente con el tema de seguridad que ha tenido el estado de Guerrero, pues ahora cierran todo, pero antiguamente tenían abiertas las puertas de los patios y las terrazas, y eso es justamente lo que evita que la casa vuele, ¿no? O tenían casas de materiales muy ligeros, que pobre gente, porque les vuelan las láminas, los cartones, la madera, pero al final son antihuracanes, ¿no? Sí, no se mueren aplastados. No se mueren aplastados. Pero bueno, vientos de 250 kilómetros por hora y te vuela una viga y te da en donde te dé, te va a atravesar. Sí, ¿no? Valió madre. Ok. Y esto que te digo de la velocidad, te pongo un ejemplo, ¿no? Como para dimensionarlo. Ajá, volvámoslo a Hollywood. Sí. Tú vas por la calle y te pega un carro a 50 kilómetros por hora y te rompe varios huesos. Sí, claro. ¿No? No sé cuál sea la velocidad de una bala, pero calculo unos 250, 300 kilómetros por hora. O sea, es un proyectil. Pero ¿puedes preguntar? Dejémoslo. Si quieres preguntar, pero pregúntale a Dr. Google. Exacto. Pero te lo dejo más barato. Vas por la calle en la bici y el carro que viene adelante pisa una piedrita y sale volando y te pega. Puede entrar como... O sea, es un proyectil. Claro. ¿No? Puede hacerte un agujero en la cabeza. Sí, sin duda. ¿Cuánto fue la velocidad? 365. Fíjate. Pero son millas por segundo. Ok. Lo cual son... Sí, es mucho más. Es una velocidad como 1700... Como, sí. Kilómetros por hora. Por más segundo. Por segundo. Sí, es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Pero aún así, o sea, te pongo de ejemplo. Sí. Un carro... Claro, o una motocicleta. Un motociclista. Un motociclista a 200 kilómetros por hora, o sea, hace pedazos. Y él solito, o sea, si es como... Sí, si un coche choca a 200 kilómetros por hora, no va a quedar nada. ¿No? O sea, se va a deshacer. Entonces, si estás en tu casa y te vuela una viga a 250 kilómetros por hora, pues es un golpe mortal. ¿No? Claro. Esta sensación de... ser como una hormiga es ahí, ¿no? O sea, de que veía a esta gente que te digo que está como en los hoteles grabando en la noche diciendo como, ya empezó a llover, pues parece que se va a poner pesado, ¿no? Y de pronto unas 3 horas después así de volando el colchón y las ventanas rotas, ¿no? Y así como, que por eso te digo cómo es que están vivos, ¿no? Bueno, quién sabe si están vivos, pero es como esta cosa... pues no hay nada que puedas hacer. Nada. Si estás en el piso 15 de donde sea. Y digo, y si estás en tu casa, pues tampoco, ¿no? Y la gente que estaba o que vive frente a la playa, que se levanta agua a esa velocidad, igual cómo te cubres de que eso no te entre en la nariz. Claro. ¿No? O de que te aplaste. O de que te aplaste y además te lleve y te enrede en el lodo. Sí, ¿no? Y te caigan cosas encima. Claro. Pues está pesado. Y luego, o sea, si tienes unas medidas de seguridad tan ya establecidas, ¿no? O sea, el plan de N3 y lo que sea, pero es como... hay un asunto de recursos, ¿no? Que no sé cómo haya sido en tu experiencia. O sea, si los recursos llegan o no llegan, porque eso puede ser muy determinante, ¿no? Como por ejemplo... más allá de por dónde van a llegar, porque pues, llegan por varios lados, ¿no? O sea, está como el gobierno, pero también está las ONGs y supongo que el ejército tiene su propio presupuesto. Ajá. Y bueno, que está ligado con el presupuesto del Fonden también, con el Fondo de Desastres. Pues ya no existe, ¿no? Mira, salió el secretario de Hacienda a decir esta semana que el dinero está... que lo que desapareció fueron los fideicomisos porque eso era lo que hacía que se robaran el dinero. Vamos a ver. Y López-Gatell dijo que se había usado para la emergencia de COVID. O sea, no esta semana, sino lo había dicho anteriormente. Pero vamos a ver si existe, dices. Vamos a ver si existe.
Vamos a ver si hay fondo. Claro, pero ese fondo se usa se llena cada año, ¿no? Se tiene que llenar cada año. Lo que dijeron es que, y creo que también fue el secretario de Hacienda esta semana, que se había destinado una cantidad muy grande al COVID. Como que... ¿Pero a cuál COVID? ¿Al de este año? No, a la emergencia del 2020. Bueno, pero pues ya lo tuvieron que haber llenado otra vez, ¿no? Pues un poco parecía una insinuación de que se habían comido los fondos de años posteriores. Ok. Pero bueno, no quiero calumniar a nadie. Sí, claro. Averigüémoslo bien, ¿no? Sí. Y veamos qué pasa en los próximos días con los fondos. Claro, pero además, o sea, ¿cómo observas eso, no? O sea, ¿cómo observas si los fondos están o no? Porque como que la opinión pública es una cosa y las noticias son otra. Pero cuando pasó lo del temblor, pues estaban estas personas donando dinero, ¿no? Y que salía como, Mark Zuckerberg dio no sé cuánto. Y todo el mundo daba millones de dólares. Y luego, pues, nadie sabía dónde estaba ese dinero. Si se había usado, ¿no? O cómo. Ya los bancos hicieron una aportación. Leí esta mañana que varios bancos ya empezaron a donar dinero. ¿Pero a quién se lo donas? ¿Al gobierno? No, mira, lo de los dineros nunca he sabido. Te puedo decir de víveres y eso porque yo los he cargado, ¿no? O sea, los he recibido en Cruz Roja y los he subido un camión. O sea, la Cruz Roja es la que lleva... En tus manos has tenido cosas de la Cruz Roja. Hoy hablé con un Sí. En mis manos he tenido cosas de la Cruz Roja que los he recibido y luego los he subido al camión. Okay. ¿No? Cruz Roja es de las organizaciones más, pues que reciben más, pero no solo eso, sino hoy en la mañana hablé con un colega de Médicos Sin Fronteras y me decía que quien sí está llegando con víveres es Cruz Roja. Entonces que sí... Hay fuentes fidedignas de qué está pasando en este momento. Bueno, mi colega es el director de Médicos Sin Fronteras. Entonces, tiene información de primera mano. Exacto. Confiamos en su buena información. Sí, claro que confiamos. Y ética personal. Sí. Y cero interés en... Sí, claro. O sea, a nosotros a Médicos Sin Fronteras porque le interesaría promocionar que Cruz Roja sí llega con los víveres, ¿no? No tenemos ningún interés. Sí, no somos Cruz Roja, pues, ¿no? Somos hermanos, pero no somos Cruz Roja. ¿Qué ibas a decir? ¿Ibas a decir otra cosa? Que los víveres que manda Cruz... Bueno, que hay una colaboración entre Cruz Roja y Ejército, porque esto está negociado, y lo que me dijo esta mañana mi colega es que está ahorita quien está llegando y a quien el ejército le está recibiendo es a Cruz Roja. También abrieron una cuenta, pero nuevamente no sé quién termina manejando esas cuentas ni para qué van. La de Cruz Roja supongo que la maneja Cruz Roja para sus propios gastos logísticos, de gasolina y así. Y bueno, los víveres son cosas muy específicas que se están pidiendo, ¿no? No es que puedes decir, esta semana me sobró y lo llevo. Sí. O sea, es como arroz y cosas en lata y esas cosas. Y cosas de higiene, ¿no? Por ejemplo, una cosa que siempre se pide son toallas femeninas. Que como que durante mucho tiempo a nadie se le ocurrió. Claro. ¿No? Pero papel de baño, toallas femeninas, arroz, frijoles. Ahí hay una lista de Cruz Roja. Azúcar. Ya. Ok. Y medicinas y estas cosas, ¿no? Ahorita no están pidiendo, no sé si van a recibir más adelante. ¿Sabes que lo de las medicinas? Yo he estado en los centros de acopio de Cruz Roja. La ropa, híjole, y ahorita con la epidemia de chinches hay que ver. Es un peligro, ¿no? Es un peligro, pero además mucha gente como que sacaba cosas y nos la iba a aventar toda sucia. Y no te miento, nos subíamos en montañas de 4 o 5 metros de ropa, porque pues llegaba mucha ropa, pero no toda va en buen estado, ni va limpia. Hay que llevar la ropa limpia y en buen estado. Entonces... Si no es basurero, pues. Es exacto. Se termina convirtiéndose en un basurero hasta que... Te estoy hablando justo del Paulina. Fue cuando estuve en el centro de acopio de Cruz Roja. Y sí llegaban cosas pues que eran
O los medicamentos, igual que la ropa, hay que estar revisando que no estén caducos. Claro. Pero además el medicamento en general no es una cosa que puedes andar paseando por la vida y traerle en el carro, ¿no? Porque se descompone con el calor y con ciertas condiciones climáticas. Se deja de funcionar. Entonces, no tienes manera de saber. Muchas veces no se recibe medicamento por eso. Claro. Porque... Sí, lo quieres directo de la farmacéutica. Lo quieres de un sitio controlado. Claro. Y... Te iba a preguntar algo de las chinches. Porque las chinches no transmiten enfermedades, ¿no? O sea, eso es lo que estaba viendo. O sea, son molestas. Se reproducen. Son difíciles de matar. Se reproducen como chinches. Sí, pero no contaminan el cuerpo humano. No. Creo que lo que me dijeron que hacía era que si... Lo que sí puede pasar, que eso me parece muy interesante. Es como... Si una chinche mordió a alguien que tiene VIH, por ejemplo, y tú aplastas esa chinche con un dedo con una herida, puede haber contaminación, ¿no? Y es como, puta, ok. O sea, no aplastes chinches, ¿no? Esa es como la lección, sino mátalas de otra manera. Con insecticida. Pues creo que lo que más funciona es la tierra de diatomea o algo así, ¿no? Eso decían. Es como un polvo que la seca. No sé porque el insecticida no funciona, o sea, como no se mueren todas y se reproducen muy rápido. Se quedan los huevos y eso, sí. ¿no? Sí, más eso. No, pero pensaba como... Las infecciones a partir de insectos, pues siempre son mosquitos o cucarachas, ¿no? O sea, es como las dos. Ratas. Bueno, no son insectos, pero... Las ratas. Sí, bueno, las ratas son las dueñas del mundo. Sí, pobres ratas. ¿Cuál es la diferencia entre un ratón y una rata? Es como la cantidad de comida, la exposición a... Digo, yo sé que son diferentes... Debe de ser una distinta especie, ¿no? Supongo. Sí, una cosa es una rata y otra cosa es un ratón. Son primas. Pero alguien decía, no, los ratones están en la casa y las ratas están afuera, ¿no? Esa es como la diferencia. Si un ratón sale de la casa, entonces se vuelve rata. Pero en situaciones de emergencia, pues estás luchando contra todo, ¿no? Sí. Te digo que lo que hay que cuidar en los primeros momentos después del paso del huracán son las infecciones. Y la reproducción de animales que son vectores, son los que transmiten las infecciones. Sí, porque ahí pues te enfermas y no tienes manera de... Sobre todo ahorita cuidarte, que están aislados, ¿no? Sí. Que todavía no se abren las vías de comunicación. Sí, si tienes los pies mojados 3 días, pues está muy difícil no enfermarte también. Así es. Y los cambios de temperatura, ¿no? Claro, dónde vas a pasar la noche. Y bueno, supongo que otra parte importante de esto es la infraestructura de los albergues, ¿no? O sea, dónde se va a quedar la gente para que pues la atiendan y para que pueda comer y en lo que reconstruyen su casa. Bueno, aquí hay una distinción técnica. Están los albergues y los albergues los maneja el ejército. Los gestiona, los construye. Sí, normalmente el albergue lo ponen en parques, en escuelas, en zonas donde hay suficiente espacio para desplegar las tiendas de campaña. Y luego están unos que no son albergues, que son los... ¿Cómo se llaman? Que son, por ejemplo, la iglesia abre un espacio y la gente llega con sus cosas, pero no está gestionado por el ejército. Ya, son como de social, o sea, de tejido social. Sí. Son de organizaciones más, del momento. Como unos vecinos tienen... un patio grande. Eso ocurrió, por ejemplo, en Oaxaca, ¿no? Claro. Se cayeron todas las casas de 2 poblados y los vecinos que... Bueno, en el primer temblor el 85% de las casas y en el siguiente 5% más o 10% más. Entonces el 5 o 10% de propietarios de casas que quedaron en pie dejaron entrar a sus vecinos a que se resguardaran. Ahí es importante la parte comunitaria, ¿no? O sea, el que la gente es... En México tenemos esa fama de... Desde el temblor del 85, de que todo el mundo echaba la mano y que todos... ¿no? Y ahora en el 17, en el temblor del 17, en la ciudad al menos, pues sí, también se vio eso. Somos un poco un desmadre, pero pues toda sociedad... En emergencia es un desmadre, pero... Y nos organizamos bien rápido. Sí, en general sí. O sea, es como... Todo el mundo salió ahí a
Es que ahora hubo un fenómeno nuevo que yo supongo que antes no existía, porque antes no existían las redes sociales. Pero cuando salía a dejar cosas al de las costureras que está cerca de aquí, que es el que más... O sea, porque tienes que irte caminando, ¿no? No había manera de transportarte en esos días inmediatos. Pasé por un buen de lugares donde había gente de dinero en general, ¿no? Como comprando muchas cosas y haciendo videos y como tomándose fotos. Me parecía la cosa más extraña. O sea, tiene sentido, pero me parece como... Me da un poco de... como... no sé, como asco. Quiero decir asco. Y luego llegué al lugar y era como... Lo que noté es... Yo no puedo hacer nada ahorita porque voy a estorbar, ¿no? Hay un chingo de gente como intentando entrar. Y luego había muchísima... como luchas de poder entre instituciones. O sea, sí, los marinos no habían llegado, pero sí había marinos. O sea, ya había marinos aquí, y había militares, y estaba Protección Civil, y estaba la policía, y estaba... el ERUM, y estaba la gente, Cruz Roja, ¿no? Y entonces... trajeron un desmadre entre Protección Civil, la policía y el ejército. Y era como... sus luchas de poder. Pero era por tonterías como de quién tiene el control de qué camión entra o cuál no. Y la información de adentro a afuera no llega bien y ese tipo de cosas, ¿no? Y luego mandan camiones a otra zona, pero entonces luego los regresan porque ya no necesitan, etc. Decimos los de emergencias que en emergencias hay mucho jefe y poco apache. Exacto. ¿No? Sí, todo el mundo da órdenes. Sí. Pero nadie va y carga un bulto de arroz. No. Salvo la banda que es así, ¿no? O sea, cuando pasaron ya varios días, unas morras que habían estado ahí desde el principio nos contaron que habían llegado luego y pues estaban chingándole ahí y que era obviamente muy cansado y muy difícil. Nadie sabía muy bien qué estaba haciendo, pues estaban intentando sacar pues, cascajo y esto y ver si había alguien vivo. Y que cuando llegaron los marinos era así muy diferente, ¿no? O sea, que un marino hacía lo que 20 personas podían hacer y lo hacía bien y rápido. Y así como pa, ¿no? Y decía como, bueno, sí, claro, para eso están entrenados. Pero había mucha gente de la calle, o sea, como me tocó ver un grupo de albañiles que estaban muy obsesionados y estaban así como armando líneas de sacar cosas y, ¿no? Trabajando sin parar. Y era como muy conmovedor ver ese tipo de energía, ¿no? Y de solidaridad, sí. Sí, como de trabajo, sí, como comunitario, ¿no? Social. El tejido social. Que no está tampoco, de hecho, o sea, no sé muy bien de dónde viene, ¿no? O sea, es como algo que ellos, este grupo en particular, como hay muchos grupos en particular que tienen cierta ética que los lleva a hacer eso, como hay otros que no, ¿no? Y es y eso pues viene de muchos lados, ¿no? O sea, tanto de las escuelas como de la religión o como de... Bueno, una parte también muy biológica. También. Es nuestro instinto de sobrevivencia. O sea, si yo quedo atrapada en un edificio en este país, sé que mis vecinos van a empezar a mover piedras en cuanto se den cuenta que se cayó el edificio, ¿no? Sí. Y porque lo mismo, o sea, aunque, como dices, estas chavas estaban exhaustas, pero no dejaron de hacerlo. Y a lo mejor lo hacían despacio. Y tal vez no lo hacían muy bien. No, pero ahí estaban. Pero lo estaban haciendo. Y como ellas, miles de personas. Hasta que llegó un marino que empezó llegaron los marinos y empezaron a hacerlo de manera mucho más profesional. Claro, y entonces dices, bueno, pues voy a cocinar, Exacto, pues ¿no? Que ellos... mira, por ejemplo, en mi caso... Yo hace mucho que no cargo bultos de arroz. Y no porque no pueda. Lo que yo hago es muy especializado. Claro. ¿No? Entonces, si hay alguien que pueda hacer ese trabajo, que es, o sea, no porque sea menos, ¿no? Pero si hay más personas, es una cuestión de eficiencia. Si hay más personas que puedan hacer eso, yo eso lo dejo y hago para lo que estoy especializada, que es la psicología de emergencia. Sí, pues tienes que entender que tienes una función. Sí. Nada más por quién eres, ¿no? Sí. Que es como, si no eres paramédico y no eres de estas personas que sí tienen que estar ahí ahorita,
pues no estés ahí. O sea, coopera de otra manera. No es que no hagas nada, ¿no? Pero si puedes comprar cosas y llevarlas, compra y llévalas. O si puedes cargarlas. Ahí, o llenar trailers en Cruz Roja, exacto. ¿no? Sí. Digo, no sé si están recibiendo voluntarios para llenar en Cruz Roja. No sé, pero te puedes acercar a Cruz Roja y preguntar si puedes ayudar en algo. Hay maneras, pues. Hay maneras. Pero sí es chido como ver eso en la calle, ¿no? Que la gente se puede apuntar para ayudar sin esperar como tampoco tanto reconocimiento. Digo, algunos sí. Algunos se toman su foto. Algunos van con su... Que es lo que yo siempre digo en desastres. En desastres estamos los que vamos y chambeamos y los que van y se toman la foto. Sí, pues como en las marchas, como en todo, ¿no? Pero bueno, igual. Lo que te iba a preguntar es, o sea, no hay una... Si no sale de ti que te quieras entrenar para cualquiera de estas cosas. O sea, si yo ahorita no digo como, pues quiero ir a tomar un curso de paramédico, ¿no? Porque me sentiría menos inútil si vuelve a pasar algo. Y podría hacer algo, ¿no? Pero no hay como una cultura de eso en México tampoco, ¿no? O sea, como de, todos vamos a aprender a resucitar en la escuela, ¿no? En la Híjole, eso es un peligro también. ¿Sí? ¿Por qué? Sí. Lo de la reanimación tiene muchos recovecos. Y si lo haces mal y la persona... O sea, si de entrada tu diagnóstico está errado y la persona no está en paro cardiorrespiratorio, en cuanto le hagas la primera maniobra, lo vas a meter en paro cardiorrespiratorio. Bueno, no es así, pero es muy probable, ¿no? Es una de las probabilidades de tener un mal diagnóstico con alguien en paro. Y la otra es que le revientes una costilla. O sea, aunque sí esté en paro. O sea, ese es un riesgo de por sí de gente que está entrenada. Y que la costilla se doble y penetre en un pulmón. Y ahora sí tenemos problemas, Houston, ¿no? Se llama hemoneumotórax, atención. O sea, hay un espacio entre el pulmón y la membrana, que es la pleura, y se empieza a meter sangre ahí. Entonces el pulmón se colapsa, termina colapsándose, ¿no? Entonces sí, o sea, estaría padre que todos tuviéramos un curso de primeros auxilios. Cruz Roja, por ejemplo, da cursos yo di cursos de primeros auxilios en población civil, en escuelas, le di 400 horas de cursos a los ecoguardas, a los de la Jusco, ¿no? O sea, sí hay gente que hace los cursos o que puede ir a Cruz Roja a tomarlos. Tal vez, como dices, no hay una cultura, pero también depende dónde te pares. O sea, sí hay mucha gente que va y toma los cursos. Claro, pero no es algo que se te ofrezca en una escuela pública, por ejemplo, ¿no? O sea, que estás en la... Pienso que no. Digo, o sea, yo lo digo como, si tiene peligros, si lo haces mal, pues sí, pero te van a certificar, esa es la idea, ¿no? O sea, la idea es, si tienes acceso a eso... Y no todo el mundo lo va a hacer bien. No todo el mundo lo van a certificar porque van a reprobar, ¿no? Y necesitas un perfil. O sea... Exacto. Si a ti, por ejemplo, te da así, te paralizas de saber que alguien está tirado, probablemente en paro cardiorrespiratorio, pues no eres un buen perfil para hacerlo, ¿no? Sí. O por ejemplo, alguien a quien obligaron hace muchos años, era una chava que... pues las empresas... Era una chava que en una empresa decía, no, yo eso de andar dando respiración de boca a boca, guácatelas. Y resulta, bueno, pues la mandaron, le dijeron o a la de incendios o a la de primeros auxilios o a la de protección civil y total, no sé por qué, la mandaron a capacitar en primeros auxilios. Con tan mala suerte que le tocó dar RCP, reanimación cardiopulmonar, respiración de boca a boca con alguien que estaba vomitando o que había vomitado, ¿no? Entonces, padrísimo, sí. El sueño dorado de cualquiera que quiera sobre todo de ella. Sí, ¿no? Y entonces pues ni modo, le tocó porque era la que estaba capacitada, pero bueno, pues tenía buen perfil. Pero después, lo hizo. No, la persona sobrevivió porque la chava lo hizo y lo hizo bien. Es lo que te digo, ¿no? O sea, y se aguantó el asquito de dar. Claro. Digo, pues que sí, el riesgo siempre existe, ¿no?
Pero es más riesgoso que estés en un cuarto en el que nadie sabe hacer eso, ¿no? Y estás valiendo pito ahí. Sí, porque, bueno, me tocó trabajar en una oficina donde uno de los compañeros decidió que su compañera tenía un paro cardiorrespiratorio y aunque la mujer gritaba como loca, lo cual quiere decir que no estaba inconsciente, ¿no? Sí, luego entonces, si gritaba es porque le entraba aire a los pulmones. Sí. No sé si sepan cómo funcionan las cuerdas vocales. Si puedes hablar, tienes aire en los pulmones. Y la tiró al piso y le empezó a dar masaje, decía él, y gracias a él estaba vivo. Y el día que me lo contó le dije, bueno, de buena suerte no le rompiste una costilla porque la mujer no estaba en paro cardiorrespiratorio. Me dice, ¿cómo sabes? Porque gritaba. Exacto, ¿no? Claro. Sí, digo. Entonces, bueno, sí. Ahora, tal vez en las escuelas para los alumnos no haya tanta cultura, pero después cuando ingresas al mundo laboral, ya en el mundo laboral están las brigadas de primeros auxilios, de incendios y de protección civil. Y mucha gente tiene que colaborar, pertenecer a una de las brigadas y se les da capacitación. Claro. Digo, también México es un lugar en el que el mundo laboral es un gran porcentaje informal, ¿no? Porque pensaba eso, o sea, como la gran cantidad de gente que trabaja en la calle, que tienen un puesto de algo, que venden cosas, que venden comida, que, ¿no? Son autoempleados. Ajá. Y eso es algo como... De pronto es como si esa banda no existiera. Y sostienen económicamente una buena parte del país. Entonces como... Es extraño, ¿no? O sea, como que entiendo que somos una cultura... no oficial. Pero como que todo el mundo quiere hacer como si sí lo fuéramos. Y eso es muy raro de pronto, ¿no? Es como... Las instituciones no pueden funcionar solo para este sector. Pues todos vivimos aquí, ¿no? Y de pronto implementar estas cosas... como más así en onda guerrilla, pues tampoco estaría mal. Pero claro que pues no depende de ninguno de nosotros dos. Pero es más bien como pensar en qué otras cosas se podrían hacer, ¿no? O sea, qué otra cosa es útil que todos sepamos hacer. O sea, de pronto, hablando con gente, es como no saben ni siquiera que no sé, el boiler no debería estar en la cocina, ¿no? Por ejemplo. O en el baño. Ajá. Tiene que estar afuera, ¿no? Porque las fugas de monóxido de carbono, porque no se huele, porque te pueden matar, porque... y porque hay gente que se ha muerto. Sí, mucha gente. ¿No? Y tampoco saben que existen las alarmas para eso. O sea, todo el asunto de la seguridad. Es un desastre. O sea, de los temblores en la Ciudad de México sabemos un poco más porque nos han tocado, ¿no? Pero un poquito más. O sea, es como... Todavía siento que hay mitos... Eso de ponte abajo de una mesa es como... no es tan buena idea, ¿no? Luego yo ni sé si lo que sé es real. O sea, como me meto al baño o no me meto al baño. No, mejor me salgo o mejor me voy arriba, ¿no? O sea, como... Todas estas opciones que es como... pues en realidad es un poco un volado también. Pero sí, como que en Acapulco y en las costas me imagino que hay una cultura desde antes de que existieran las ciudades, pues de que se hace cuando hay una tormenta, ¿no? O sea, la gente, los locales hacen, como tú decías la otra vez que hablábamos de desastres, pues la misma arquitectura de ciertos lugares es distinta, ¿no? Porque ya saben qué va a pasar. Porque ya generaciones y generaciones de eso. Lo que me sorprende es como que no haya tampoco una gran infraestructura nueva después de que ya ha habido huracanes ahí, ¿no? O sea, eso está raro. No sé si no haya, ¿eh? Bueno, no sabemos. No sabemos. Porque mucho... O sea, Zona Diamante se construyó antes del Paulina. Entonces, no sé si tengan una infraestructura previa y una infraestructura posterior al Paulina. Claro. Pero bueno. Estamos en ese proceso. Todavía no sabemos ni qué pasó realmente, ¿no? O sea, cuántos muertos hay. Y pues en los siguientes días vamos a ir viendo más cómo se va desarrollando. No sé si vamos a saber cuántos muertos hay. Porque también en estos desastres tienden a desaparecer familias enteras. Sí, y no hay manera de saber. Bueno, la gente que saca los cuerpos, ¿no? Pero... Sí, pero... O sea, ok, hay una parte en la que cuando entran los bulldozers... No, ahí ya todos es muy esos difícil. Que están ahí adentro no los vas a poder contabilizar, ¿no? Unos cuantos. De que que hagas pruebas de ADN y eso. Sí. Pero sí, ya una vez que entran los bulldozers,
tenemos un subregistro de los muertos. Claro, hay un... Pero eso supongo que todo el mundo lo sabe. O sea, como una cosa de... Sí. Siempre hay un porcentaje que no sabemos. Pero hay censo, ¿no? Supongo. Entonces... Y un poco también... Tenemos como esta idea de que si hay más muertos, el desastre es más grande. Es peor. Es peor. Y yo siempre pienso, con que haya uno. Claro. O sea, también contabilizar si fueron 3 millones o si fue... Ya, o sea, ahorita tenemos 27 confirmados. Eso ya es un desastre. Claro. Sí, no, lo que pasa es que luego hay números que son... O sea, que son así como... ¿Cuál fue el de...? ¿Fue en Bangladesh? Uno de 250,000 personas, ¿no? Fue, así como... Fue el de... Bueno, en Haití hubo otro. Ajá, también, bueno, Haití, ¿no? Fue Uh-huh. una cosa horrible. Y es como... Sí, el terremoto de Haití fue una cosa horrible. Sí. Sí, bueno, a mí me tocó en Ecuador o sea, ibas por la carretera y para tomar el camino hacia el poblado, que creo que era una ciudad, olía muerto desde la carretera, claro, ¿no? Sí. Porque había 90% de destrucción en ese poblado y la gente mucha gente se había quedado atrapada. Apocalipsis puro. Entonces, ¿y eso qué era? ¿Como no había infraestructura para nada o fue un proceso? O sea, como que esto no había pasado antes. Fue una falta de memoria, yo creo. Y bueno, también aquí hay que ser muy cautos. Claro. Por ejemplo, en Oaxaca, que llegamos a Ixtaltepec y Ixtepec y nos encontramos 90% de destrucción. Ahí siempre ha temblado. Porque ahora sí se destruyó. La infraestructura era la misma, mucha casa de adobe que tenía 200 años. Bueno, ocurrieron dos cosas. Una es que al adobe encima le pusieron otra estructura, ¿no? Le pusieron... El adobe es tierra. Sí. Son ladrillos de tierra. Entonces no están cocidos. Sí. Entonces le pusieron otros materiales y eso hizo que cuando temblara se aplastara. Pero también ocurrió que el terremoto o los terremotos, o sea, el adobe aguanta muy bien el terremoto que es oscilatorio, pero no el trepidatorio. Y los últimos terremotos fueron trepidatorios. Entonces, los desastres son una combinación de fenómenos que son completamente naturales, y la mano del hombre. Te decía, me tocó en Puerto Rico, pues, entré a una casa y estaba completamente de pie. Bueno, estaba montada sobre pilates, y efectivamente esta sí estaba abierta de lado a lado. Entonces, cuando llegan los vientos, pasan por abajo de la casa y pasan por la casa. Entonces sí, se vuela lo que tú quieras que se vuele, pero a la estructura no le va a pasar nada. Puedes volver a poner el techo. O lo que Ni se voló el techo. No se voló. Los muebles a lo mejor terminaron allá en una barranca o lo que sea, pero la casa está entera, ¿no? Y tenía ciertas recámaras o el baño en los que la gente se pudo guardar mientras pasaban los vientos huracanados, ¿no? Que ahí también que conviene tener un sótano. O sea, como para guardarte. Sí, pero hay que ver, porque si se cae la casa, después ¿cómo sales del sótano? Bueno, claro. ¿No? O sea, sí, obviamente. Como un búnker, dices. Como un lugar donde puedas sobrevivir un par de semanas. Pues. Sí, como una guerra nuclear o algo así. Sí, ¿no? Un fallout. Pero también es un asunto de dinero después, ¿no? Porque es como si vives en una situación como casi todo el país vive, pues no vas a tener comida para 2 semanas ahí guardada. Eso es como... Lo primero que piensas es como, si tengo comida aquí, eventualmente la voy a necesitar. O sea, es como... ¿no? Sí, te la vas a comer. Una mala semana. Y vas a decir, no me dio tiempo de ir al súper, me como las latas de atún. Sí, o no tengo dinero ahorita, pues voy a bajar por algo al búnker, ¿no? O sea, se acabó. Sí, también. Ajá. Y luego, bueno, tienen fecha de caducidad, ¿no? Sí. Entonces, igual te los tienes que comer y reponerlos.
Sí. Unas sardinas ahí. Digo, pero es porque no entiendo muy bien cómo funciona. Luego, culturalmente es muy distinto, ¿no? O sea, como si ves ciudades portuarias en otros países tienen una característica y acá tienen otras, y es como una mezcla entre cultura y pues dependiendo en qué costa hay distintos desastres, ¿no? Pero también una cosa es una inundación y otra cosa es un huracán y otra cosa es un terremoto y otra cosa es un incendio. Y creo que a lo que me referí un poco hace rato es como que también no sabemos cómo actuar en ninguna de estas situaciones, ¿no? Como población civil. O sea, como si ahorita se empieza a incendiar este edificio, yo, o sea, voy a tratar de salir, pero a lo mejor eso no es lo que debería de hacer, ¿no? A lo mejor lo que debería bueno, hacer de entrada no hay extintores, ¿eh? No, en ningún lado. No. Y eso ya es un peligro. Y es como, bueno, a lo mejor mis vecinos tienen en su casa alguien. No, pero debería haber en los pasillos. Exacto. Y a eso me refiero con que y no hay el gas es ¿cómo se llama? Estacionario y está allá arriba. No, estacionario es el que es de tanques, Ajá. Sí. Que es el más peligroso y que en teoría ya no debería existir. Pero así, ¿no? O sea, es como muchos problemas de seguridad en todos lados. O sea, he vivido en un buen de lugares y ninguno respeta casi nada, ¿no? O sea, esto del boiler y luego si es el temblor, pues es como, bueno, que bajas con la ¿cómo se llama? La alerta sísmica. O no, en este edificio no deberías bajar. ¿No? ¿No? Okay. Ahí donde estás es donde deberías ponerte. ¿Aquí? Porque ahí hay una columna. Claro. Tengo unos vecinos que se suben a la azotea que digo así como, no sé, ahí están los tanques de gas. Como, no sé si eso se está poniendo aire. Porque si vuelan, va a volar todo. Pero bueno, este tipo de cosas, ¿no? Y en lugares con agua y con... Siento que es mucho más peligroso vivir siempre, ¿no? Como en la costa. Sí. O sea, porque pueden pasar muchas cosas. Sí, bueno, un huracán, una inundación, un maremoto, ¿no? Sí. O sea, un simple norte así, 2, 3 tranquilo, ya te puede caer encima un pedazo de techo, ¿no? Pero bueno, por esa cultura, ¿dónde podemos obtener esa cultura? Por ejemplo, Cruz Roja da cursos. A la Cruz Roja. Cruz Roja da local. Cursos. Y es que mira, también es un terreno bien resbaloso, porque Protección Civil en el 2000, cuando se crea la Secretaría de Protección Civil, 2007, 2008, por ahí, sale, bueno, la ley de Protección Civil y el reglamento para o sea, siempre hay una estructura legal que tiene una ley que es federal, una ley local y un reglamento. Y entonces el reglamento te indica, y la ley también, que tienes que tener un programa. Todos los edificios deben tener un programa de protección civil. Cuando yo trabajaba en Protección Civil, se suponía, o sea, la gente se acerca y dice, ok, hay que hacer un programa de protección civil. ¿Y cómo lo hago? Y entonces se suponía que nosotros mismos, Protección Civil, estábamos facultados y obligados a acompañar a la gente en esos procesos. Pero hay un reglamento, pero no hay un manual que diga, o sea, estamos en pañales, ¿no? Es como si te dijera, bueno, ahora hay una ley de salud mental que obliga a tener educación en intervención breve y de emergencias. Ok. Y donde hay un programa, la UNAM tiene, pues, ¿no? Pero son programas muy nuevos y que la gente no sabe. Ahora, ese programa que tiene la UNAM es para servidores de la salud mental, es para población en general, lo puede tomar cualquiera, ¿no? O sea, cómo está constituido, quién lo puede tomar, quién puede hacer la atención de salud mental, quién lo puede. Entonces, es un terreno muy resbaloso, porque recién estamos empezando ahí. Claro. ¿No? Entonces, mucho de lo que hace Protección Civil, pues es gente que entiende de estructuras y que llega y dice, este edificio se puede entrar, este edificio no se puede entrar, ¿no? Este edificio quedó inhabitable, este edificio se puede reparar. Pero al final, quien decide eso pasó con los edificios del terremoto, ¿no? Que para que tú pudieras volver a entrar a tu escuela tenía que venir el inspector, el DOE, no sé cómo se llaman, hacer el peritaje
Pero entonces ya no era Protección Civil quien decidía. Tenías que traer a un perito especialista en estructuras a que dijera si el edificio era seguro o no. Entonces, ¿quién decide eso? Pues tendrías que contratar a un perito que te haga... Privado. Se vuelve privado, pero además se vuelve personalizado. Claro. Porque, por ejemplo, aquí pues yo te digo, ahí donde estás es la estructura más segura y la recomendación, o sea, la recomendación genérica es párate donde hay una columna. Pero no sabemos cómo es el tipo de suelo, claro. No sabemos de qué son las paredes, ¿no? O sea, no sabemos muchas cosas. Entonces tiene que venir alguien y hacer el peritaje del edificio para poder hacer un programa de Protección Civil. Claro, para poder decirte dónde y cómo y qué. Y hacer todo el programa y decir... en específico. Y decir cada tantos metros se requiere un extintor y se requiere, no sé, apuntalar una columna y no te subas a la azotea, están los tanques del gas, o sí súbete a la azotea o lo que sea, ¿no? Claro, súbete a la azotea y abraza el tanque de gas. Ok, bueno, pues es todo un mundo. Entonces podemos irnos diciéndoles como Cruz Roja al menos está calado. Sí, Cruz Roja tiene muchos cursos además. Voy a tomar uno, porque sí quiero... Sí, sí, vale. Estar al menos preparado para algo, ¿no? Luego alguien se está ahogando con un pedazo de pollo y no sabes ni qué hacer. Hay que darle la maniobra de desatragantamiento, que no puedo nombrar porque tiene derechos de autor. Ah, ¿sí? Esa tiene derechos de autor. Ajá, entonces no la podemos nombrar porque hay que pagarle los derechos de autor. Hazme el favor. Hablando de la humanidad. Sí. Entonces, ¿no? Maniobra de desatragantamiento. Exacto. Antiatragantamiento. Muy bien. Muy bien, Diego. Gracias, Lisa. Con gusto, Diego. Adiós. Hasta la vista.